Bueno, buenas noches, bienvenidas a todas las hermanas en la primera lección de la clase del curso La llegada del Salvador. Amén. Ya nos hemos Amén. presentado, ya hemos hablado todos cómo va a ser nuestro curso, las medidas de seguridad que tomó Academia Cristo. Así que a partir de este momento vamos a empezar a ver lo que es la clase. Bueno, les doy la bienvenida. Este, ¿Cómo se dice? Espontáneamente, la bienvenida a la primera clase. Sí. Al curso, le doy la bienvenida al curso La llegada del Salvador. Este curso se enfoca en el cumplimiento de la gran promesa de Dios. ¿De qué? De enviarnos a un Salvador para rescatarnos de las tinieblas y del pecado. ¿Quién es nuestro Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿Quién es nuestro Salvador que vino a este mundo no para condenarlo, sino para salvarlo? Vamos a aprender juntas acerca de Él leyendo la misma palabra que Él nos dejó. Nosotros a través de las historias bíblicas que vamos a estudiar, vamos a conocer la vida de Jesucristo en el principio de su ministerio. Es hermoso su nacimiento y su ministerio. Vamos a ir paso por paso, vamos a tratar de entender aplicando el método de las 4C para que ustedes puedan interpretar el mensaje de la palabra de Dios en todo su contexto. ¿eh? Entender cuál es el mensaje, la verdadera palabra de Dios y su mensaje verdadero, que lo podamos aprender con el método de las 4C, a que ustedes puedan entender toda la Biblia, no solamente un curso, toda, que les sirva a ustedes para aprender a leer y entender e interpretar la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces, nuestra primera lección es Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. Tenían un video y tenían también estos versículos de esta historia que era Lucas 1, 26 al 56. Y tenían algunas preguntitas del método de las 4C que era considerar. Bueno, empezamos con oración. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en tus promesas que tú me has hecho. Ayúdame también de estar siempre dispuesto a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor, porque enviaste a Jesús para que naciera de María para ser mi Salvador. Padre, yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por todo el grupo que me has dado, por las que han podido estar presentes y por las que van a ver la grabación. Padre, bendícelas con sabiduría y entendimiento, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder enseñar tu palabra, Señor, como tú me has enseñado, Señor. Ayúdame a guiarlas, Padre, con el Espíritu Santo para que no quede dudas, Padre. Es un privilegio y es una gran responsabilidad la que voy a compartir esta noche. Es tu palabra, Señor, la que voy a enseñar. Bendíceme y ayúdame y guíame con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por un día más de enseñanza. Seguimos. Bueno, los objetivos de la lección. Vamos a el propósito de los objetivos de este curso. Leer y entender las historias bíblicas, historias claves de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús.
utilizando el método de las 4C: captar, contar, considerar y considerar. Preparar para compartir la palabra de Dios por medio de las historias bíblicas utilizando el método de las 4C. Ese va a ser nuestro método de estudio, nuestro propósito del curso. También usar el método de las 4C para leer a Lucas. Esta noche vamos a leer Lucas 1, 26 al 56. Vamos a analizar la importancia de las preguntas de considerar. ¿Por qué son tan importantes aprender las preguntas de considerar? ¿A qué nos ayudan? Muy bien. La descripción del curso: la Biblia, la llegada del Salvador. Vamos a utilizar el método de las 4C: contar, captar, considerar, captar, contar, considerar y consolidar. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlas a todas ustedes para compartir la palabra de Dios por medio de las historias bíblicas. Objetivos del curso: leer y entender historias claves de la primera parte de la vida del ministerio de Jesús, utilizando el método de las 4C, y preparar para compartir la palabra por medio de Dios por medio de las historias bíblicas, utilizando también el método. Ahora les voy a hacer una pequeña encuesta. No la quiero hacer en grupos por Zoom porque no somos muchas y es más fácil que alguna que quiera compartir levante la manito y comparta lo que piensa, lo que siente. ¿Cómo se sienten para compartir la palabra de Dios? Uno, completamente incómodo, no se animan, un poco inseguro, nunca intentaron, pero quieren aprender, bien con la ayuda de Dios, extremadamente cómodo, ya lo han hecho muchas veces. ¿Qué quiere contestar? María Mercedes levantó su mano. María, Sí, señora. Pues la verdad, el 3 nunca lo he intentado, pero quiero aprender. Por lo mismo, nunca lo he intentado, porque yo pienso que para nosotros compartir la palabra de Dios tenemos que tener conocimiento y el muy bien, discernimiento del Espíritu Santo y la presencia de Él en nuestras vidas para que sea Él quien nos utilice a nosotros con su palabra. Por eso estoy en estos cursos, porque quiero aprender para poder empezar a compartir la palabra de Dios en estos últimos tiempos que hay tanta necesidad. muy bien. Le voy a dar una buena noticia. Tiene dos cosas, le falta una. Tiene el Espíritu Santo y tiene a Jesús en su vida. Lo que le falta es aprender el método de las Amén. 4C para poder Amén. compartir. Así Amén. que, Amén. Recibo. sí. Luciana Valdés levantó su mano y no sé qué más. Así que vayan compartiendo, a ver qué es lo que piensan. Hablen y si yo las veo. Dos participantes levantaron la mano, Luciana también y Oh my God. Yesería. Amén. Vamos. Sí, Bendiciones. También mi bendiciones. respuesta es la número 3. Nunca lo he intentado, pero tengo el deseo, tengo las ganas de compartir el mensaje de salvación con los demás y quiero prepararme para hacerlo de manera efectiva. Muy bien. Bueno, como le dije a la otra hermana, dos cosas tienen, el Espíritu Santo y Dios en su vida. Así que les falta aprender bien el método de las 4C, ya van a poder compartir la palabra con todo el mundo que Dios les presente, porque el Señor nos trae Amén. a las personas. Amén. Muy bien, Claro que gracias, hermana. ¿Quién más quiere compartir? Amén, profe. Yo levanté la mano, pero no sé. Sí, le escuchamos, hermana. Sí, bueno, Pasa que las veo cuando hablan. Si no, no las sí, veo. No sé qué pasó. amén. Bueno, maestra, para mí, el número 4, ¿verdad? Para mí es un agradecimiento con mi Padre Celestial por darme el privilegio
y la oportunidad de encontrarme con Academia Cristo. Y pues la mera verdad, gracias a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él ha prometido siempre estar con nosotros en cualquier momento. Nomás, como dijo la palabra, le dijeron a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Ajá, cuando nosotros nos esforzamos, nuestro Padre Celestial no nos abandona, y más con Academia Cristo, que nos está enseñando a profundo cómo poder dar una enseñanza, pues la mera verdad estoy muy agradecida y muy contenta esperando el tiempo en que también se pueda compartir, ¿verdad? Que el Señor me la bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Hay dos. Gracias, hermana. Gracias. ¿Quién más? Hay 3 personas que quieren Yo, pastora. Buenas tardes. compartir. Soy Sí, Catalina. Catalina. Sí. Pues yo estoy aquí porque anhelo poder compartir la palabra del Señor. Nunca lo he hecho, pero tengo un deseo muy profundo en mi corazón y por eso deseo preparar. Muy bien. Entonces estaría en el puesto, el número 3. Nunca lo he intentado, pero quiere aprender. Sí, ¿Estaría ahí? Muy bien, sí, muy sí, bien. Lo pastora. van a aprender. Van a salir predicando de este curso. Van a ver. Amén, amén. ¿Quién más? Gloria a Dios. Entraron 2 hermanas. Elaine, a ver, háganse. Si hablan, yo las voy a poder identificar, porque Edith, no Buenas sé si está ahí. acá está Edith, sí, Edith. Te escucho, Edith. ¿En qué numerito estás? Ah, hermana, yo también, pues yo me considero que estoy en el 3, porque igual nunca, bueno, sí he hablado de la palabra, pero me falta mucho por aprender, prepararme. Bueno, Quiero aprender es para un poder, buen, es un estar. buen, bueno, Sí, van a aprender, porque todos podemos aprender. Así que sí, el Espíritu Santo nos ayuda y hay que nosotros si nos disponemos, Él nos enseña. Así que tranquilas porque van a aprender todas y pueden salir muchas maestras de acá y pueden compartir y sí, pueden salir grupos sembradores. Así que no se hagan problema porque si yo salí maestra, yo hice el primer discipulado y el segundo y sigo preparándome porque ustedes no. Todas tenemos la amén. oportunidad de compartir. Tal vez no son maestras, pero tienen grupos sembradores o pueden predicar a su familia. Van a poder, van a poder. Así que eso ténganlo por seguro porque eso va a pasar. Bueno, Sí, seguimos gracias. adelante. ¿Alguien más quiere compartir? Gracias a ustedes por y compartir lo que sienten. Sí, Mari- hermana, Marina quiere sí, compartir. Pues yo estoy sí. en el 4, ¿verdad? Bien, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y lo he hecho varias veces y sigo haciéndolo y estoy enseñando también. Tengo un grupo. Ah, qué Este, bueno. y Dios es quien nos ayuda en todo eso. Hay que seguir estudiando la palabra, por eso estoy aquí, porque hay que continuar, ¿ves? Aunque uno Claro que sea, sí. continuar. Exacto. Nunca se termina de aprender. La palabra de Dios tiene mucho para aprender. Nunca Y terminamos. así es. Siempre hay que estar estudiando. Así que bueno, felicitaciones a todas por compartir y seguimos con la clase. Si entraron hermanas nuevas, bienvenidas. Si no la hemos saludado. Muy bien. El proyecto final, ¿de qué se trata? Vamos a agarrar 3 historias de las 8 clases. Vamos a elegir una, eso después lo van a ver más adelante, qué historias hay para elegir. Y van a hacer el proyecto final utilizando el método de las 4C, con el captar, con el contar, con el considerar y el consolidar. Aparte le vamos a hacer unas preguntas, cómo va a ser su grupo, a quién le quiere, qué personas va a compartir su palabra, una historia, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, si tienen conocimiento bíblico. Bueno, eso cuando esté llegando el momento, ustedes lo van a saber hacer todo, pero de eso se trata el proyecto final. Es agarrar una historia
y armarla para compartir. Esa va a ser su experiencia de todas las hermanas que quieren compartir. Ahí van a tener la oportunidad de aprender a armar una historia con el método de las 4C para poderla compartir. Eso es lo que va a ser su proyecto final. Así que le vamos a poner mucho entusiasmo para poder aprender a poder compartir. Así que Mírame. seguimos Todo lo que está en la adelante. nevera, mételo en la nevera. La leche. Bueno, me cierran la nevera, que los tú vas a beber los leche micrófonos. ahora. Abre una- Cierren nevera y Cierren los la pones. micrófonos, así no hay interferencia. Cierren todos los micrófonos, apaguen los micrófonos. Muy bien. Esquema de cada clase. Bueno, son 8 clases en vivo, cada una tiene oración, el tema, la historia, el método de las 4C, la tarea, que yo les mando todos los días, para que vayan poniéndola, estudiándola, y la oración o la bendición de cada clase. Eso es lo que es el esquema de cada clase que vamos a tener. Muy bien. Objetivo de la lección: identificar el propósito, los objetivos del curso, usar el método de las 4C para leer y entender a Lucas y analizar las preguntas de considerar. El captar. La introducción para captar la atención y pensar en el tema del día. El captar es el gancho, la forma de llamar la atención a los demás. Esa es una parte de aprender para compartir la palabra, para que las otras personas les interese lo que ustedes le van a contar. A veces hay gente que conoce la Biblia y hay personas que no conocen. Entonces, el captar es algo que podemos usar para llamar la atención. Ustedes, si van por la calle y encuentran una vidriera, que hay muchas luces o hay gente amontonada, es un captar. Les llamó la atención y se van a acercar. A ver, ¿qué es esto? Nosotros vamos a utilizar ese captar con preguntas, con un mensaje, con un dibujo, con una noticia, con una historia. Muchas formas podemos utilizar el captar para llamar la atención a la persona o a las personas que le queremos compartir nuestra historia bíblica, para que se interesen, decir, a ver, ¿qué es lo que me va a contar? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Se entiende? Muy bien. El captar de esta noche es: ¿quiénes son los ángeles de Dios? ¿Qué se dedican? Sabemos que la Biblia habla de los ángeles. ¿Quiénes son? ¿Qué trabajo tienen? ¿Cuál es la ocupación de ellos? A ver, ¿quién me puede decir si sabe quiénes son los ángeles y a qué se dedican? Eso se trata el captar de esta noche. Y vamos a practicar. Yo les hago el captar. A ver ustedes, ¿qué saben de los ángeles de Dios? ¿Y a qué se dedican ellos? ¿Quién me puede contestar? A ver, Marina. Bueno, Amén, Marina. Perdón. Bueno, Amén. primero Marina y después María, porque levantaron las dos. Te vi primero a vos, Marina. Sí, Compartí amén. y después comparta a la otra hermana. Sí, amén, maestra. Según la lectura, ¿verdad?, que nos narra en Lucas 1, pues allí el ángel que vemos, pues se dedicaba a traer mensaje, y pues también son adoradores del Señor. Amén, hermana, amén. Voy a Muy dejar para bien, otro. Amén. muy bien. Gracias, felicitaciones. Muy bien. María, ¿quiénes son los Bueno, ángeles de Dios? los ángeles de Dios son seres celestiales creados para adorar y servir a Dios, actuando como mensajeros divinos que cumplen su voluntad,
guían y protegen la humanidad y participan en asuntos divinos como la ejecución de juicios o la asistencia en el juicio final. Sus funciones incluyen la alabanza a Dios, la transmisión de mensajes celestiales, la protección y guía de los seres humanos y el cumplimiento de los designios de salvación de Dios. Muy bien, ahí tienen una amplia lista de conocimientos de quiénes son los ángeles de Dios y a qué se dedican. Sí, tienen muchas funciones. ¿Alguien más quería compartir? Gracias, hermana María. ¿Quién más quería compartir? ¿Alguien más? ¿Conoce las funciones de los ángeles de Dios? ¿Y quiénes son? ¿Alguien más? Bueno, seguimos adelante entonces. Sirven a las personas de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Sirven a las personas de Dios. Son servidores. Sí, muy bien. Exacto. Bueno, a ver, seguimos. Gracias, hermana. Los ángeles son siervos de Dios, mensajeros, vigilantes que nos protegen y juegan un papel clave en el día final. Gabriel es el mensajero de Dios. Él cumple la misión de ser el mensajero. En la Biblia habla de Gabriel y del arcángel Miguel. Amén. Después no habla más de ningún ángel. Hay muchísimos, pero nosotros no sabemos. Se sabe en otros libros que tienen, que hay, que Uriel, que Rafael, que nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, y en la palabra de Dios solo nos nombra 2 ángeles. Si hay más, Dios son del Señor y son servidores del Señor. Nosotros nos dio a conocer 2. Es Amén. Gabriel y Miguel. Amén. Y yo me quedo con lo que la Biblia me dice. ¿Bien? Muy bien. Contar. Repasar la historia de Lucas 1, 26 al 56 demostrará cómo contar una historia bíblica. Se cuenta la historia. ¿Quién pudo leer? ¿Quién pudo tener un poquito, ver el video? El video es una dramatización. No se queden con el video, porque el video es una dramatización de una película. Tiene cosas bíblicas, pero tiene mucha teatro. Entonces, nosotros para aprender y conocer y contar la historia, tenemos que ir a la Biblia. ¿Quién pudo leer la historia y la puede contar un poquito, aunque sea? ¿Quién la pudo leer? Amén. Yo la leí, maestra. Bueno, te escuchamos, hermana, comparta. Sí, amén. Dice en Lucas, ¿verdad? La historia que al Ujú. 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Ujú. llamada Nazaret. Y dice que él llevaba una misión, ¿verdad? A visitar a la Virgen María, la cual estaba desposada con José. El mensaje que le llevaba era pues que Dios había hallado gracia en ella. Y Ujú. pues como encontró esa gracia en ella, pues la eligió como madre de su hijo, ¿verdad? Y algo que me llama la atención allí, según la historia, ¿verdad? Que nos narra allí, que el ángel Gabriel fue tan caballero porque se presenta a ella y no se fue hasta que la convenció. Ajá, hasta que la convenció, hasta que ella dijo, hágase es su voluntad. Hasta Amén. entonces dice que él se fue. Entonces, esta historia me llama mucho la atención. También dice, ¿verdad? En la historia que ella, cuando aceptó eso, su corazón se llenó de gozo al escuchar que el ángel le dio la noticia que Elizabeth también estaba embarazada, estaba encinta.
Y pues dice que ella dice salió de su lugar a visitar a Elizabeth. Entonces también me llena mucho la atención la historia que dice que algo de tan bonito que después de que ella acepta ser la madre de Jesús, aceptó el mensaje, dice que cuando saludó a Elizabeth, el niño de Elizabeth, que era Juan, dice que saltó en su vientre de gozo. Y pues allí ella empezó, dice, a exaltar el nombre del Señor, desde hablando desde las promesas de Abraham. Amén. Amén, maestra. Sí, muy bien, Ujú, muy amén, bien. amén. Muchas Voy a dejar, gracias. para Sí, más porque ¿quién más? son varias. Sí, sí, muy bueno hasta ahí, muy bueno. ¿Quién más quiere compartir un poquito más la historia? Muy bien, felicitaciones, Marina. ¿Quién más? Un poquito más, a ver, ¿qué le llamó la atención de la historia? No hace falta que la sepan de memoria, la pueden repasar de la Biblia o si la marcaron, algo que le haya llamado la atención o le haya gustado. Sin vergüenza, compartan. Sí, María Mercedes, podés compartir. Bueno, Te a mí lo que escuchamos. me pareció, o sea, como magnífico, fue que luego de la visita de la prima Isabel, ella concluye con un cántico de alabanza de María. O sea, me encanta esa parte porque yo soy una de las personas que le encanta la adoración. Entonces, Ajá, ese pedazo me llamó la atención, donde dice que el cántico de alabanza de María, donde exalta a Dios por su misericordia y su acción para con los humildes y oprimidos. Me parece ajá. que, o sea, me identifico porque siento que cuando uno está triste o deprimido o en situaciones difíciles, lo que lo reconforta a uno es escuchar o alabar. Eso es algo que Dios nos dejó, un arma, de verdad que la alabanza es un arma contra todo ataque del enemigo. Y en este pasaje yo lo veo y me identifiqué con él. Me pareció Muy magnífico, o sea, bien, me pareció muy bien, muy bonito. muy bueno, muy bien, muy bien. Gracias, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar qué le gustó de la historia, qué le llamó la atención? ¿Quién más? Habían levantado la mano, otra hermana. Yo si no hablan no las veo. Edith, ahora sí, Edith, te veo. Comentá, tranquila, hermana. ¿Qué te Sí, gustó? pastora, ¿Qué te pareció? pues sí leí la historia también de que el ángel llegó a lo que había comentado la hermana, ¿no? Al principio, de lo que ella leyó al principio. Yo sí nada más, la verdad, leí nada más del 1 al 26. Ya en adelante, pues de ahí fue donde yo tomé mis respuestas de lo que nos dejó de tarea. Conforme Muy lo que bien, nos dejó de tarea, pues muy bien, cuando le llegó muy el bien. ángel a darle la noticia de que pues iba a tener un bebé, ¿no? De que iba a ser Jesucristo. De ahí hice yo mi tarea de las preguntas que usted nos puso, que quiénes son los personajes de esta historia. Está bien, está bien, está bien, De ahí hermana. pues, Muy bien. eso Era fue lo hasta que... el 50. Está bien, usted leyó Sí, hasta el 26. Era del no, sí, 26 al 56. Está al bien, está bien, 50, pero yo está nada más bien, tomé hermana. hasta aquí. Está No sé bien. si estoy bien con mis preguntas, pastora, Bueno, que ahora quiénes son vamos a los... ver. Ahora eso lo vamos a empezar a trabajar entre todas. Y Las Ajá, preguntas de considerar. Así sí, que tranquilas, sí leí tranquilas. nada más hasta No ahí, se hermano. asusten, no se Sí, amén. asusten. Gracias, gracias. ¿Quién amén. más? ¿Quién más quiere compartir algo que les gustó de la historia? ¿Les llamó la atención? ¿Quién más? ¿Quién pudo leer la historia? A veces no se puede leer todo, no sé, no hay tiempo. Yo trato de mandar la tarea lo antes posible, son 15 minutos que les toma leer la historia y después, bueno. Elaine, Elaine, ¿querés También, compartir? a mí me,
Soy Catalina, pastora. Ah, Catalina, ahora las veo. Sí. A mí Sí. algo que me llama la atención es que es cuando llega a María a ver a la esposa de Zacarías y Ajá. el bebé se mueve, además de que ella era estéril. Entonces, a mí me impresionó todo el Dios poderoso que tenemos y los milagros que Él hace. Desde un estéril poder ser madre y luego con ese regocijo cuando llega y el bebé salta de alegría al saber. Eso me llamó la atención. Muy bien, hermana. Marley, Elizabeth. Marley, Sí, muchas buenas gracias, noches, Cata. Sí. Dios me las Buenas noches, bendiga. Marley. Pues a mí me llama la atención el versículo 34-36. Entonces Ajá. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, Ujú. le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que aquí está la Trinidad. Aquí habla Ahora de Dios. vamos a investigar todo. Ahora Sí, todas aquí esas dudas las vamos a investigar, porque la palabra se está el interpreta a Espíritu sí Santo. misma. Así que no tengan, se me cayó todo. Yo me pongo así ansiosa porque me encanta que ustedes estén descubriendo cosas que son maravillosas. Así que Son de a poco vamos a excelentes. ir, de a poco vamos a ir. Así que muy bien, Marley. ¿A vos te llamó la atención cómo le explicaba el ángel? Ahora vamos a llegar a Sí. esa parte y vamos a deducir bien qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Por eso el método de las 4C vamos a poder identificar todo. Gracias, Marley. Muy bien. Ay, no me sale tu nombre. Yesenia. Amén, Yesenia. hermana. Ah, Amén. Yesenia. Ya lo voy a aprender. Ya lo voy a Amén. aprender. Comentame, Amén, ¿qué es lo que te gustó? hermana. Bueno, pues más que nada de lo que anunció el ángel Gabriel a María de su embarazo, para mí es algo sorprendente porque nos enseña, nos da ese mensaje de que más que un bebé es nuestro Salvador. Y que María, al ser virgen, pues nos damos cuenta que para Dios nada hay imposible. Amén, Claro que hermana. sí. Amén. Muy bien. Todo eso lo vamos a ver y lo vamos a entender. ¿Quién más quería compartir? ¿Marina? No, María, Mercedes. ¿Quién le falta? Todas, ¿no? Bueno, vamos. ¿Alguien más quiere compartir? Edith, te falta vos, Edith. Además, cierre los micrófonos. Edith, te escuchamos, hermana. Edith, no te escucho. Mande, pastora. Es que Ahora mandé un sí te... mensaje. Ah, Sí, no, ya había participado compartí. yo y sí, lo mandé en el chat de lo que me No había llamado la importa, atención. Ajá. decilo, ya que estás abierta. Ahí, te escuchamos, sin vergüenza. Pastora. No, pues lo que me captó la atención fue del capítulo 38, lo que María dijo, pues que se hiciera su voluntad conforme a su voluntad del Señor. Es lo Muy bien, que ahora sí que estaba dispuesta a lo que el Señor dijera. muy bien, Eso fue muy bien. la obediencia, Sí, pastora. es importantísimo eso que te llamó la atención. Muy bien, bueno, seguimos adelante. Acá Sí, tenemos a pastora. María, ¿no?
Tenemos a María que está observando, ¿no es cierto? El ángel. Acá tenemos a María con Isabel cuando aparece a visitarla. Ignacia Gómez. A ver, ¿qué quieres compartir, Ignacia? Profesora, yo veo, según lo que yo estuve observando, también podemos observar la importancia de María, o sea, en la historia fundamental. Ahí muestra la importancia en la fe y la obediencia que tuvieron María y su prima Elizabeth. Y también, o sea, Elizabeth dio a luz 6 meses antes que María diera a luz a Jesús. Claro que sí, muy bien, muy buena la interpretación. Bueno, acá está el cántico de María. Y miremos y observemos, gracias Ignacia, qué es lo que dice María. Tengamos importancia a esto. Dice María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Está hablando de su Hijo. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa. Por todas las generaciones, hace más de 2000 años que ella es dichosa. Ella llevó en su vientre al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al gran soy yo, al Mesías. Todos esos nombres tiene el Señor, al Creador del mundo, al Cordero de Dios, al Hijo del Hombre. Ella llevó en su vientre a ese hombre maravilloso. Por eso la llamarán dichosa por todas las generaciones, por lo que ella humildemente sirvió como sierva. Ella no tiene poder, ella trajo a un ser con poder al mundo. Fue la portadora del Hijo de Dios. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso. Santo es su nombre. Acá podemos ver algo muy importante. María es una persona común y corriente, igual que nosotros, y pecadora, igual que nosotros, que necesitaba regocijarse en el Espíritu, en Dios, mi Salvador. Ella también necesitaba ser salva, a pesar que era la mamá de Jesús. ¿Se entiende? Preguntas la pueden hacer si no se entendió. Marina, abrí tu micrófono si querés preguntar. ¿Querés preguntar? Abrí el micrófono, no te escucho. Abrí el micrófono. No, maestra, Ahora está sí. clarito. Para mí está Perfecto. clarito. Pues, Sí, muy sí, bien. maestra. Seguimos. Muy bien. Bueno, vamos al tema de considerar ahora. Vamos a considerar las palabras. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿A quiénes se encontraron? ¿Qué personajes nombra Lucas del 1 al 26 al 56? ¿Quiénes? Luciana, te escuchamos, hermana. Amén. Encontramos al Señor, el Sí, ángel Gabriel, a María, a José, el Espíritu Santo, Elizabeth, el sacerdote Zacarías, el Hijo venidero sí, de Dios, sí,
El bebé de Elizabeth. Sí, Ya, son todas. muy bien. ¿Quién más que haya quedado en el camino? Amén, ¿Hay maestra. alguno más? Sí, a ver, Amén. compartan. Yo encontré aquí el primero, Jehová Sí, Dios, el ángel Gabriel, sí, María, sí. según la historia también José, el Espíritu Santo, Elizabeth, Ujú, Zacarías sí, y el futuro Salvador que ya estaba en planes. ajá. Amén. 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 Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Se me quedó ¿Alguien Juan. más encontró? ¿Alguien más encontró algún Sí, personaje más? sí, profesora Juan el Bautista, Sí, amén, amén. Sí, sí. y todo lo que se mencionaba del Altísimo, María, Jesús, Dios el Padre, Ujú, el Espíritu Santo, José, sí, todo lo que se mencionaron, Juan el Bautista que no lo ajá. había oído. Esas son. Bueno, pero en el último versículo habla de Abraham, Amén, amén. Amén. Buen ojo. porque tiene una importancia Abraham. Abraham Amén. tiene una importancia. Entonces, ¿para qué nosotros, sí, Marley, si tenés También algún se habla personaje que se de me haya la casa de David. Se habla de la casa de David, se menciona también. David, muy bien, Marley. ¿Por qué nosotros vamos a poner atención en los personajes? Porque cada personaje que se nombra tiene una gran importancia, porque de la promesa de Abraham que iba a tener la tierra prometida y el Salvador, viene la genealogía de Cristo. Abraham, vamos a tomar de Abraham, pero ya la promesa de Jesucristo estaba en Génesis. Tomando de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, de la descendencia de Jacob venía la tribu de Judá, de la tribu de Judá, David, y después de la descendencia de David, José y María eran de la tribu de Judá. Entonces, todo tiene un porqué, no es al azar. Por eso Dios, la palabra va hablando y va explicando todas las personas que estuvieron involucradas. Si ustedes ven la genealogía de Jesucristo, se van a encontrar con personajes. ¿Alguna leyó la historia de Jericó, de los muros de Jericó? Cuando Josué le hizo, rodearon a Jericó 7 veces con el arca y cayeron. ¿Se acuerdan de Raab, que era Raab, la prostituta que escondió a los 2 mensajeros, a los 2 judíos que fueron a ver a los 2 espías que mandó Josué? Y ella creyó en Dios y fue salva, ella y su familia. ¿Alguna le identifica esa historia? sí, amén. Bueno, era la tatarabuela de Jesús ella. Ah, sí. No fue cualquier persona. ¿Se dan Sí, cuenta qué amén. importancia tienen los personajes? Por eso Amén. tenemos que anotar todos los personajes, porque hay el porqué, la causa de que esté ese personaje. Y si ustedes los pueden identificar, pueden contar mejor la historia. Seguimos, Amén. seguimos. Me cambié los anteojos porque veo mejor con este. Muy bien. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, maestra, yo, Marina. Sí, Este, sí, sí, Marina. Raab, la que tiró la cuerda roja por la ventana, fue la tatarabuela Sí, de Jesús. sí, Ah, sí, fue una amén. abuela de Jesús. Sí, Amén, amén. Ese era. sí, 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 fue amén. la familia de Ruth también, que quedó viuda. Hay una genealogía muy rica
para poder identificar todos los personajes del Antiguo Testamento que llegan al Amén. Nuevo Testamento. Es importantísimo, pero eso lo van a aprender todo con el tiempo. Seguimos, Amén. damos la bienvenida a otra hermana que entró ahora. Aleluya. Bueno, acá tenemos el mapa. Voy a correr así, así no ven todos. Acá está Galilea, donde estaba Nazaret. Acá se le presentó, María estaba en Nazaret. Acá se le presentó el ángel Gabriel a María. Y ella viajó hasta Judea, a donde se encontraba Zacarías y Elizabeth. Este es el viaje que ella hizo. Galilea, de Nazaret, a Judea. Igualmente Jesús nació en Belén, porque ellos tenían que, ya vamos a ver esa historia, pero acá está el mapa de donde ellos... Bueno, personajes, los objetos en esta historia no aplica porque no se nombra objetos. Entonces no los Solo, ponemos. No dice que hay maestra, una cama, no hay no. objetos, no. Solo la casa, En ¿no? el video, no, No. Ah, no, ok. no hay nada Ah, que llame la atención. sí, En el no video, encontré. por supuesto que van a ver un carrito, van a ver una mulita, porque en el video lo tienen que hacer más artístico. Pero la Biblia no nombra objetos, una vasija, una mantilla, no nombra nada. Entonces no le vamos a dar importancia a los objetos. Vamos a seguir. La casa no, maestra. ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí. ¿Cuándo ocurrió la historia ahora? Vamos a ver cuándo ocurrió la historia. Cuando Elizabeth tenía 6 meses. A cumplir 6 meses de embarazo, Elizabeth. Muy bien. Edith, levantaste tu mano, no te vi. Y después María, compartan o pregunten o lo que quieran hacer. Compartir algo o preguntar. Amén. Si no comparto yo. Luciana también. Bueno, empiecen a Bueno, compartir porque Pastora, María. es que no tenía el dice que micrófono. ocurrió aproximadamente hace 2000 años, durante el mismo periodo en que María de Nazaret fue visitada por el ángel Gabriel y concibió a Jesús, y luego visitó a Isabel en Judea. Si bien la fecha exacta de los eventos no se especifica, se sabe que estos hechos sucedieron poco antes del nacimiento de Jesús. Sí, pero para redondear. En el primer siglo de antes del nacimiento de Jesús. Sí, Antes pero de como no Cristo. tenemos bien las fechas exactas con que nosotros nos enfoquemos, que es al 6º mes, es suficiente, porque no sabemos ni qué día nació Jesús, porque no hay historia bíblica, no está en la Biblia que nació el 25, ni qué año era. Eso no está en la Biblia, se supone. No hay textos que digan qué día. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Al 6º mes. Entonces lo tomamos, ¿sí? Yo le escribí en esa pregunta, yo escribí hace 2000 años en el tiempo del reinado de Herodes, rey de Judea, en el 6º mes. Eso fue Sí, lo que el escribí. 6º mes está bien, pero los 2000 años no podemos No calcular, está bien. porque Okay. nosotros lo que vamos, para que a ustedes se les sea más fácil, ¿en qué lo enfocamos? En lo que dice la palabra. Nosotros podemos especular, 2200 años, el día estaba azul o lluvioso. No, ¿qué dice la palabra? La historia bíblica que me dice, al 6º mes, me Dice, tomo de lo que me dice la palabra. A Dios no le interesa que nosotros sepamos más detalles. Podemos investigar, sí, podemos seguir investigando en otras cosas, pero si nos dice al 6º mes, sabemos que al 6º mes de gestación de Elizabeth. También dice que lo que yo anoté, en el primer año de los eventos que llevarán al nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Muy bien. Son todos detalles que le quedan a ustedes,
Pero para compartir la palabra o para tener más en claro cuándo ocurrió, es más fácil acordarse al sexto mes. Al sexto mes. Ok. Claro, es más fácil. ¿Para qué Pero se la tengo- complican? Maestra, Muy yo bien. puse, como yo lo escribí, Sí, 6 meses después de que el ángel Gabriel le anunciara a Zacarías el nacimiento de Juan. perfecto. Está bien, Sí, porque amén. te enfocas en lo que dice la palabra. Muy bien. Amén. Bueno, dice Gálatas 4, del 4 a 5. Si quieren anoten, Gálatas 4, capítulo 4, del 4 a 5, a dónde está la promesa, a dónde dice. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer. Cuando Dios quiso, cuando se cumplió el tiempo que él creyó que era conveniente, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. ¿Mm? Andrea, buenas noches, bienvenida, hermana. ¿Algún comentario? Te escuchamos. Sí, buenas noches, profesora. El primer comentario que quería hacer es Sí. que veo que a las 7:30, o sea, el horario que yo tengo es que comenzaba a las 7:30, pero no sé a qué hora usted había comenzado y no sé si es que yo estoy confundida con la clase. No sé en qué zona estás. ¿Qué zona estás? En Perú, en Perú. En Perú Y Perú y de aquí en Perú, sí, dice que 7:30. Y bueno, nosotros, Argentina está una hora más, 8:30. Para mí es 8:30. Yo entré en horario. Ustedes se tienen que fijar los Sí. horarios. Tenés que Por eso dice fijarte. 7:30. Dice 7:30 Perú, hora de Perú. Y Entonces estoy bueno, entrando a las 7:30, pero veo que ya comenzó la clase. Entonces no sé si es que ya la había comenzado hace mucho rato y no sé, pues porque yo y entré a la sí, hora que dice el horario. a ver, para que vamos a confirmar eso, porque ahí me matás, porque yo estoy en Argentina. Está a la misma hora de 7:30, Colombia, 6:30. sí, 7:30, sí, 7:30. ya, Pero pero entonces entramos ¿a a un qué hora horario usted la bien, comienza? 7:30 para vos. ¿Qué hora hay en Perú ahora? Acá son las 9:30. No, es que yo entré a las 7:27 y ya la clase estaban dando. Por eso yo pensé que Sí, recién estaba comenzando. sí, Yo está entré bien, antes. está bien. La clase empezamos a hablar y después tuvo la grabación. Ah, Pero yo mandé el link para que entraran unos minutos antes, 10 minutos, 12 minutos antes. ¿Por qué? Para que nos conociéramos, para que nos saludáramos y para poder estar las que más puedan. Entramos y 40 empezamos a grabar, para que no se nos vaya el horario y quedemos con la mitad de camino con la lesión. Por eso, yo mando, ustedes fíjense que cuando yo avisé en 2 horas y 20 mando el link. Yo siempre voy a avisar. 15 minutos antes mando el link para que vayan entrando. Si tienen preguntas, así ya ponemos a grabar y tenemos toda la lesión con las que más puedan entrar. No me puedo extender más bueno, tiempo. ¿Se entendió? ya, profesor. Sí, ok, profesora, ya está Gracias, bien. Gracias. gracias. Bueno, ¿cuál es el problema de esta historia? ¿Quién pudo? A ver, no, me comí uno. Cuando se cumplió el tiempo. El embarazo de María. A ver. Muy bien, el embarazo de María. ¿Cuál es Ese el es el problema de ese problema. embarazo? Que ella era Que virgen. no, eso no. Y Luciana, ¿y qué más? ¿Quién más Eh, puede? para mí, Dios había prometido un Salvador y vemos el anuncio, varios años después vemos el anuncio y el cumplimiento de esta promesa. Ujú. Pero Profe, ¿cuál es el problema? Sí, profe, yo en el La problema promesa, encontré
en el problema encontré, profe, en el problema que yo según la historia veo que, pues, bueno, para Dios, pues, tuviera virgen era lo mejor, ¿verdad? Pero el problema que yo encuentro en esta historia es que María estaba comprometida con José, estaba desposada con José. Y un gran problema que se me hace a mí pensarlo, ¿verdad? Porque para ella, pues creo que fue un poquito difícil, ¿verdad? Aceptarlo, eh, porque yo le escribí así, mire, profe, aquí lo escribí. Contrato de matrimonio hasta 1 año, contraer nupcia entre un hombre y una mujer. Bajo la ley mosaica era un acto solemne, formalización de matrimonio, pero no tenía relación hasta el tiempo que se decía, ¿verdad? Ajá, entonces, una causa para el divorcio, el único escape para un divorcio era el pecado de la sexualidad, donde ella pues todavía no había conocido a José y iba a quedar embarazada. Pero, y aún ella viendo el problema, no se negó, sino que dijo, hágase aquí la voluntad en su De sierva. Dios. Amén, Ujú. amén, amén. Ese fue el Ese es problema. el, Amén. ese es el problema. ¿Quién más? ¿Quién más comparte el problema ese? Profe. Yo, profe, Sí. Buenas noches. bueno, Profe, buenas noches. Soy Buenas Helen. noches, Ellen. Bueno, yo acá el problema que encontré es la incredulidad de Zacarías, que incluso quedó mudo por no creer, porque él decía, yo soy viejo, mi esposa también. Entonces, yo creo que ese es para mí el problema, la incredulidad de Zacarías. Uno de los problemas Sí, de la incredulidad. Pero uno acá de los... nos tenemos, Eileen, nos tenemos que enfocar que era el nacimiento del Salvador, de nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál Amén. era el problema? Zacarías era un hombre que la mujer era estéril, por supuesto, él vio al ángel en el costado del altar y no le creyó, por eso quedó mudo y habló Claro. cuando nació su hijo. Pero el problema acá se centra en qué? En que María tiene novio, está comprometida para casarse. Amén. Sí, y todo el pueblo, si se enteraban que ella estaba esperando a nuestro Salvador, le iban a matar, porque La antes iban a era así. matar a Así que ese piedrazo también fue por el problema adúltera. también. De María fue el problema Claro, ese. ese es el El problema. que José incluso ¿Quién le estaba más? queriendo dejar y todo, ¿eh? Sí. Ujú. Yo, María Lucia, Mercedes. gracias. Bueno, María Mercedes. Bueno, acá el Después, problema, Andrea. Sí. yo lo veo como la necesidad de la aceptación y fe ante la situación que desafían las normas sociales y personales de la época. O sea, yo el problema veo es cómo María le iba a explicar a José que estaba embarazada sin tener relaciones con un hombre. O sea, el problema lo veo en que ella no sabía cómo decirle a José y que José cuando ella le dijo no le creyó, tuvo que aparecer el ángel y decirle que ella quedó embarazada del Espíritu Santo. O sea, el problema ahí fue como la falta de creer en ellos mismos. Porque cuando María le dijo a Josué, pues a José no le creyó mucho hasta que el ángel vino y le dijo, sí, ella está embarazada porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Aparte de eso, porque ella estaba comprometida con José y ante el pueblo, ¿cómo iba ella a mostrar un embarazo sin casarse con él? O sea, en esa época era primero el matrimonio y después el embarazo, digámoslo así, no como hoy en día que se comen primero el pastel y después se casan. Y después se separan. Exacto. Bueno, muy bien. Luciana, que no compartiste nada. Andrea. Gracias, hermana María. Sí, Luciana. al principio, para mí el problema es el anuncio que el Señor hace desde Génesis 3:15, de que el Señor enviaría la simiente de la mujer
que salvaría el mundo. Y el problema se soluciona con el anuncio de la llegada de ese Salvador. No era el problema, era La una promesa de promesa. Dios, la promesa. Esa promesa, él, ante el pecado de Adán y Eva, ya tuvo la solución inmediatamente. Así que fue una promesa para toda la humanidad. Toda la humanidad. Por eso los hombres de la antigüedad, los patriarcas, vivían tantos años, porque tenían que pasar de boca a boca la historia para que el pueblo de Dios no se perdiera, sino que esperara esa promesa. Entonces, el problema no es la promesa del nacimiento del niño. El problema es que María tenía un compromiso con un hombre, y ahora vamos a ver cómo se soluciona el problema, cómo explicaba ella, de qué forma podía explicar a sus padres, a su prometido y a todo el mundo que ella no había pecado. Ese era el Bien, problema. bien. Andrea, ¿qué pensás? Bueno, profesora, yo pienso eso, que el problema es que ella era una virgen prometida y también me imagino en la preocupación de ella que se centró en que como humanamente era imposible ella quedar en embarazo pues sin estar con ningún hombre y que era una imposibilidad pues biológicamente hablando de poder quedar embarazada, como quien dice que quién le podía creer eso, hasta que el ángel Gabriel le asegura que esto será obra del Espíritu Santo y que para Dios no hay imposibles. Pero yo pienso que el problema Amén. se puede centrar en eso, pues en lo difícil que era para ella o para cualquier mujer, pues en su caso, Claro, saber que va a estar claro, en un embarazo que biológicamente es imposible. ¿Cómo explicarlo y cómo asumirlo? Pues pienso que eso puede claro, ser el problema. claro que sí. Bueno, muy bien. ¿Se resuelve el problema y cómo? Profe, ¿Cómo se resolvió? Sí. profe, yo le había agregado al problema también un poquito más. Mire, profe, yo le había puesto que desde el principio que Dios creó a Adán, el Dios hizo un orden, un hombre y una mujer para un hombre. Entonces, el problema también que yo hice en esta historia que veo, pues como dijo la hermana, iba a salir embarazada sin tener relaciones. Y había en los tiempos antiguos, venía una orden sobre el pueblo del Señor. Por ejemplo, en Éxodo 22:16 dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Pero a pesar de eso, ella se comprometió con Dios. A pesar de que había eso, María se comprometió con Dios en obedecer la noticia que el ángel le trajo y con el Espíritu Santo. Otro punto que veo, que el ángel fue tan caballero que no se fue hasta que la convenció. Entonces, allí también, pues el ángel traía también una misión, porque si María no hubiera estado de acuerdo, me imagino que el ángel no se iba a ir hasta no convencerla a ella. Era una doncella, era un gran problema. ¿Cómo José le iba a creer? Amén. Ujú. Bueno, pero el problema se resolvió. ¿Por qué? Amén. Amén. Porque María creyó. ¿En quién Amén. creyó? Y se humilló y fue humilde y aceptó la voluntad de Dios sin importarle nada. ¿Pero por qué? Porque Dios es todopoderoso. ¿Quién puede contra Dios? Nosotros no. Ella creyó ella, ustedes tienen que pensar esto. Ella era una doncella, era una niña jovencita, jovencita. Comprometida con un hombre mayor que ella, porque los judíos se acostumbran a ser un poco más mayores. Imagínense, ella preparaba su ajuar para su casamiento, José preparaba su casa para su casamiento. De golpe se despierta a la noche o no sé, porque no dice a qué hora, y se le presenta un ángel. Ya solamente de ver un ángel,
¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Alguna puede ver un ángel y quedarse tranquila? ¿O se desmayan o salen corriendo? Ella se quedó, ¿cómo se quedó? Perpleja. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Cómo la saluda el ángel? Favorecida, le dice, entre todas las mujeres. Tienen que poner atención cómo el ángel la saluda. A ver, las palabras exactas. Dijo, salve muy favorecida. El Señor es Salve muy contigo. contigo. Es un Bendita tú ángel eres. entre todas las Bendita tú eres mujeres. entre todas las mujeres. Aleluya. ¿Qué le está diciendo ese ángel? Y ella se queda. ¿Qué clase de saludo es este? Y le dice, el ángel le explica la situación. ¿Cómo va a ser esto? Dice ella, yo no conozco varón. No, le dice, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá, como diciendo, vos vas a ser la portadora de llevar el Hijo de Dios. Nace de carne, pero es 100% Dios y 100% hombre Jesucristo. No es solamente hombre. No iba a nacer un hombre, un niño engendrado de hombre y de mujer. No. Venía el Hijo de Dios. ¿Cómo iba a nacer un Hijo de Dios? Con el Espíritu Santo. Amén. Y con una virgen pura. Nadie la había tocado. Dios conocía el corazón de esa niña. Sabía que iba a obedecer, porque era una niña creyente, que sabía las escrituras, y ella conocía que estaba la promesa del Salvador. Entonces, cuando el ángel le dice, muy favorecida entre todas las mujeres, ella entiende de lo que le están hablando. Ella entendió, porque ella no era ignorante a las promesas del pueblo de Israel. Vivían bajo la opresión de los romanos, acuérdense. Ellos sufrían, estaban oprimidos bajo la tiranía de los romanos. El rey Herodes era malo. Entonces ella sabía que Dios tenía una promesa, por eso dice en Gálatas 4, del 4 al 5, cuando llegó el tiempo estipulado, Dios mandó a su hijo que naciera de María. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden cómo vamos relacionando? Se resuelve el problema, porque María no tiene que hacer nada. ¿María puede solucionar el problema? No. ¿Quién lo soluciona? Dios. Dios. ¿Qué hace María? Se va 3 meses a visitar a Isabel, va a Judá a visitar a Isabel. Cuando Isabel la ve, ella escucha el saludo. El niño que estaba en el vientre, Juan el Bautista, el último profeta del Señor, porque tenía una causa ese nacimiento, el que iba a anunciar ¿Qué? la llegada del Señor. I'm listening. Entonces, el Espíritu Santo te llevaba ya en el vientre, Isabel. Era un niño lleno del Espíritu Santo, por eso salta, porque escucha la voz de la Madre del Salvador. También Juan el Bautista tenía un propósito muy grande ese nacimiento. No era cualquiera. Él iba a encaminar el camino del Salvador. ¿Mm? ¿Se va entendiendo cómo vamos hilando Amén. la historia? Seguimos porque se nos va la hora. Muy Amén. bien. Se resolvió el problema. Sí. Consolidar. Muy bien. Ahora vamos a hacer las 4 preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Ya vimos los personajes, si había objetos, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, el Profesora, captar. pienso que no sé si es el punto principal, pero bueno, que es el llamado de Dios a María a través del ángel Gabriel para lo que va a ser la llegada del Salvador, es decir, de su embarazo.
Ujú. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué les parece que es el punto principal de la historia? Amén, amén, maestra. Para mí el punto principal de la historia, el gran amor de Dios en sus planes para mandar a su Hijo a través de la Virgen para salvarnos a nosotros. Dios hizo un plan, ¿verdad? Y para mí ese es el punto principal, la obediencia de María, siendo una tan jovencita, siendo una niña, no, no se, así que no se puso a decir no, sino que hasta yo me la imagino agachadita su cabeza diciendo que sí, que se haga la voluntad del Señor. Ajá, señal de obediencia. Entonces, Muy la bien. obediencia de María, maestra. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere Yo, compartir cuál es el punto el principal? Sí, nacimiento de, yo pienso que es el nacimiento de nuestro Señor Salvador. pero no llegamos al nacimiento todavía. Todavía no llegamos. Vamos a enfocarnos en estos versículos para que no se maree, hermana. Por eso le interrumpo. Vamos a enfocarnos para todas, Yo sé que conocen la historia, saben lo que va a pasar, pero vamos a enfocarnos en los versículos de esta historia para poder entender esta historia, para avanzar a la próxima historia. Porque si no, estamos viendo el final de la segunda parte de la película. No, acá es el ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento del niño, del Hijo de Dios. El problema es que María no está comprometida y depende de ella. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, el punto principal de la historia es la fe de María. Ella acepta, se regocija en Dios mi Salvador, dice el cántico. Ella no le importó nada porque le cree a Dios. Sabe que si Dios va a hacer eso, ella va a hacer todo, porque ella es imposible que arregle algo, ni que convenza a nadie. Ella no puede convencer a nadie, todo lo va a hacer el Señor. Amén. Entonces, el punto principal de la historia, María es virgen, ni se ha casado. Para Dios no hay nada imposible, porque es virgen, no se ha casado, pero para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo vendrá sobre ella. Entonces, esa es toda la parte que nos lleva al punto principal, que Gabriel, el ángel, el mensajero de Dios, le aparece con las mejores noticias, que la Virgen María acepta las noticias con fe y humildad. ¿Por qué las mejores noticias? Porque viene Dios a la tierra, nacería el Hijo de Dios y se cumpliría la promesa que Dios Padre tenía para toda la humanidad, para nosotros también, las mejores noticias. Y ella tuvo la fe y la humildad de decir, heme aquí, Señor, haz como tú has dicho. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces ese es el punto principal. Vamos a ver el pecado. ¿A dónde veo el pecado en esta historia? Y acá vamos a hacer un freno. Lo vemos y lo confieso en mi vida, porque esta pregunta es para nosotros. No vemos el pecado del otro, vemos el nuestro. El pecado que hay en esta historia se refleja en nuestra vida. Vamos a ver quién puede reflejar el pecado. Yo lo tengo, yo lo confieso después. Amén. Luciana. Bueno, sí, amén. Luciana y después Marina. Amén. Sí, para mí el pecado es no aceptar los planes que Dios tiene para nosotros, porque a veces el Señor tiene un plan y nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad y no obedecemos a su llamado. Muy bien. Sí, después Marina y después Andrea.
Amén. A ver, Amén, María, profe. ¿dónde ves tu pecado? El pecado en esta historia lo veo, profe, en la incredulidad de Zacarías, porque Zacarías por la incredulidad dice que quedó mudo. Entonces, porque si nos damos cuenta, también Juan en la historia traía un propósito mandado por Dios. Elizabeth era estéril, pero como ellos ya eran avanzados de edad, era el pecado que yo veo aquí, que él era un sacerdote, según un sacerdote de la iglesia, voy a decir así, ¿verdad? Y no creyó. Sí. Entonces le dijo el ángel que por no haber creído no iba a hablar hasta que se cumpliera la promesa. Ajá, ¿Y cómo lo entonces, pasa su vida? ¿Cómo lo pasa su vida el pecado ese? Usted es entonces incrédula. ajá, ¿cómo lo pasó a mi vida? Que ¿Sí? nosotros por la incredulidad, el pecado trae consecuencias. Entonces tenemos que, en mi persona, si Sí. conociendo la palabra, tenemos que tratar de ser obedientes a lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Amén. Sí. Sí. Amén. Sí, amén. Es todo. Muy bien. Lo que pasa que acá, el pecado, a ver, Andrea, y después vamos a trabajar un poquito Sí, más en el Amén, amén. vaya, pecado. A ver, profesora, creo gracias. Sí. que el pecado, por lo menos muchas veces de nuestra parte, es no creer y no tener la certeza de que tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa posible y solo tenemos que aferrarnos a Él y creer. Y muchas veces nosotros como humanos nos preocupamos por tratar de resolverlos nosotros. Y esta historia nos muestra que hay un Dios que es capaz de hacer lo inhumanamente posible y debemos creer y confiar. Muy bien. Ese es el pecado. Nosotros no podemos decir que vivimos todos los días de nuestra vida con una fe intacta, con una confianza en Dios intacta. En algún momento se nos cae la confianza porque nos abruman los problemas, porque tenemos, no podemos, nos aferramos tal vez al problema, vemos el problema más grande que el poder de Dios. Entonces a veces, muchas veces, no creemos que Dios puede hacer cosas que para nosotros es imposible. Él las hace posible. Y tampoco a veces no nos agrada lo que Dios nos pide. No queremos escuchar, no, Señor, no. Amígate con tu amiga, amígate con tu vecina, no pelees más. No, 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 no. ¿Eh? Anda a pedirle perdón si vos lo ofendiste. No, no, ella me ofendió primero. A veces Dios no nos pide cosas que sentimos en nuestro corazón y no lo queremos hacer. Entonces, no nos agrada lo que Dios nos pide y pienso que mi plan es mejor que el plan de Dios. ¿Mm? No, Señor, si yo me aparto de ella, ella haga su vida, yo mejor hago la mía. ¿Mm? Entonces, acá trasladamos el pecado. ¿Mm? María se asombró de lo que vio, que era el ángel de Dios. Imagínense todo el esplendor de un ángel, lo que sería ver un ángel. No sé cómo se mantuvo en pie, porque la presencia de un ángel yo creo que nos hace caer en tierra. Y el ángel le explicó con lujo de detalle lo que el plan de Dios tenía para ella. Y ella preguntó, ¿y cómo será esto? Si no conozco varón, no, no, no. No hace falta que conozcas varón, porque la sombra del Dios Altísimo te cubrirá. Ella ni se dio cuenta cuando la sombra del Dios Altísimo la cubrió. Ella nunca supo. Solamente el primer mes que le faltó la menstruación se dio cuenta que ya llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Mire la ternura, el amor, la misericordia, lo que es Dios. ¿Mm?
Nos enfocamos en eso entonces. Ahí vemos el pecado y lo confesamos. No podemos creer que Dios hace cosas imposibles y no nos gusta tampoco aceptar lo que Dios nos pide. Ese es el pecado. Ella aceptó. Ella acá no tuvo pecado. Ella se humilló, dijo, sí, Señor, yo lo voy a hacer y no titubeó. Ella dijo, lo voy a hacer. Mi alma, mi espíritu se regocija, dijo, en Dios mi Salvador. Muy bien. ¿En qué versos de estas palabras, de esta historia, veo el amor de Dios hacia mi vida? Ahora vamos a ver el Evangelio. Ya vimos la ley es el pecado. Ahora vemos el Evangelio, las buenas noticias, cómo responde Dios a nosotros cuando reconocemos el pecado. Señor, he pecado en esto te he fallado. Cuando reconocemos el pecado, Dios nos perdona. ¿Y cómo lo vemos acá el amor de Dios? Están las manos levantadas. María, Luciana y Andrea, ¿puede ser las tres que hayan levantado la manito? Vayan contestando, hermanas, Amén. la que quieran. En el versículo 26-56, donde dice que el amor de Dios se manifiesta, o sea, el amor de Dios se manifiesta en el que Él elige. En este caso eligió a María, una joven humilde. O sea, ahí vemos el amor y la misericordia de Dios hacia las personas, que Él no hace excepción de personas. O sea, Él no escogió ni una princesa, ni una doncella, ni la hija de un rey. O sea, Él escogió una mujer humilde en esa época para ser la madre de su hijo. Y le aseguró que no temiera porque había hallado gracia delante de Él. Entonces, cuando hallamos gracia delante de Dios, el amor de Dios se demuestra en su misericordia al elegirnos por lo que Él ve en nuestro interior. O sea, Él no se fija como de pronto los seres humanos hoy, que nos fijamos en un aspecto físico o económico. No, Él se fija es en el corazón de las personas. Él lo que mira es el corazón de las personas, y ahí en ese versículo es donde veo el amor de Dios hacia nosotros, que Él escoge de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir el amor de Dios? Pues, profesora, Luciana, yo lo a veo, ver, yo lo veo en Lucas 1 del 46 al 55, donde María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios, y ahí es donde está, ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarás dichosa por el Todopoderoso. muy bien, claro que sí. Hasta el Y ahí 55. compartimos todo ese amor, porque Exacto. Dios también nos escoge a cada una de nosotras. Amén, así es. La misericordia de Él vino para salvar al mundo, y en ese mundo estamos nosotras. Llegó a nuestro corazón con su palabra, con el Evangelio, nos perdonó de todos nuestros pecados. Así que vemos el amor de Dios en su misericordia, ¿no? Dios socorrió a su pueblo, se acordó de su misericordia y cumplió la promesa. Él había prometido que iba a mandar un Salvador. Estuvo 400 años en silencio hasta que levantó a Juan el Bautista para que proclamara en el desierto. Arrepentidos de los pecados porque el reino de Dios se ha acercado, decía. Mas yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, que no soy digno de aceptar sus cordones de la sandalia, los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él hizo el camino para el Mesías. Entonces, Dios se acordó de la promesa de mandar al Salvador, esperando
por miles de años. Él concibió el bebé en el vientre de María. Su poder del Espíritu Santo concibió ese bebé. Así que ese es el amor de Dios, ¿no? La necesidad que tenemos todos nosotros en un Salvador. Luciana, ¿querés compartir algo? ¿Y seguimos Oh, con sí, la no, yo última veo el pregunta? amor de Dios en todo el texto, pero también en el versículo 45, donde dice, bienaventurada la que creyó. Porque el Señor dice en su palabra, bienaventurados aquellos que creen, porque ellos heredarán el reino de los Adán, cielos. reino de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pediré a que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra? A ver, ¿qué le vamos a pedir a Dios para poner en práctica esta palabra? Que Dios nos ayude a tener fe, que confiemos cada día. Dios quiere que confiemos humildemente en sus promesas. Está llena la Biblia de promesas. Confiemos. María es un ejemplo de ese tipo de fe obrada por el Espíritu Santo. Que nos ayude a creer en su palabra, aun cuando parezca ilógica, imposible su palabra. No lo que nos dicen los demás. La palabra de Dios es poderosa y viva. Él nos habla a través de su palabra. Por eso nosotros vamos a aprender a interpretar en todo su contexto la palabra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Para cómo tengo que poner por obra? ¿Cómo voy a practicar poner por obra? El Señor me está pidiendo, aprende mi palabra, obedece a mi palabra. Sé humilde, confía, cree, no podés, yo te ayudo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro fortalecedor. Él nos ayuda. A medida que vamos leyendo, Él nos da fe. La fe es un don de Dios. Así que vamos a ir estudiando y vamos a ir teniendo ese poder de conocimiento y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra. Sí, amén. Bueno, identificar el propósito de los objetivos del curso, usar el método de las 4C y ya lo hicimos. A ver, una pequeña preguntita antes que se haga más tarde. Sabíamos que se iba a hacer un poquito tarde. ¿Cuál es la importancia de las preguntas de considerar? ¿A ustedes qué le parecieron que estas preguntas, estas 6 preguntas, qué importantes fueron en este curso esta noche? ¿Qué pudieron apreciar? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Se resuelve el problema? ¿Qué tan importantes les fueron o útiles les fueron para entender la historia? Y ¿Alguna, profe, María? para mí, Yo pienso que Sí. es una forma más práctica para las personas que dicen que no entendemos la Biblia. O sea, porque de pronto nos enfocamos a leer y leer y leer y leer, pero no hacemos una pausa, por ejemplo, como ahorita en estas preguntas de quiénes son los personajes, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió, cuál fue el problema, si se resolvió el problema. O sea, si enfocamos eso como lo estamos haciendo ahora, vamos a entender mucho más la Biblia. Vamos a saber realmente qué fue lo que pasó, cómo pasó, en qué época, dónde. O sea, es como si nos transmitiéramos a esa época y lo viviéramos. Entonces va a ser Exactamente. más fácil entenderlo porque es como si estuviéramos ahí en esa historia. Pues yo lo veo así. Así lo vamos a estudiar nosotras.
Así lo vamos a estudiar, lo vamos a meter adentro de la historia y vamos a pensar cómo es el terreno, si hacía frío, si hacía calor, si llovía, qué comían, cómo se vestían. Lo O sea, vamos a meter como si hiciéramos parte de los discípulos de Jesús en esa época, o sea, como si estuviéramos viviendo exactamente. con él. Todo su contexto, cómo era el pueblo, cómo era la gente, cómo estaban viviendo. Nos vamos a ir metiendo. Entonces, para ustedes, después, cuando tengan que compartir una historia, van a saber, una vez que se metieron, la van a poder contar de tal manera que la gente que le escuche van a poder interpretar el evangelio, el poder del evangelio. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Por eso yo las hago compartir, las voy a interrumpir, les voy a decir no se vaya para este lado, volvamos al tema. No lo tomen a mal, es una forma de enseñar para que ustedes aprendan. ¿Me Amén. explico? Esta va a Sí, ser la amén. forma esta es la forma que yo tengo de enseñar, para que ustedes me enseñen a mí. Mire, profe, así, 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 así. Esa es la forma. Vamos a meternos en la historia, vamos a trabajar en la historia. Si les quedó, sí, Janet, si les quedó algo para compartir y no pudieron, o las hermanas que entraron tarde, mi WhatsApp. Sí, Janet, ¿querés compartir Buenas algo? noches. Sí, un Buenas placer. noches. Aquí de República Dominicana. El estudiar la Biblia con esas preguntas a considerar es como es como usted salir de paseo a un sitio específico con un mapa que le va guiando paso a paso por donde usted debe de ir. Entonces las Claro que personas sí. a las que se le hace un poco difícil interpretar la Biblia le ayuda mucho, porque es como si tuviéramos un ejemplo en la escuela, nos dicen, bueno, tiene que investigar y detallar cada punto específico de tal historia. O sea, Claro que sí. es un mapa que nos guía y nos lleva a un Exactamente. punto específico, conclusión, ayuda a resolver un problema. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermana. Entonces, para resumir, ¿por qué son importantes las 6 preguntas de considerar? Y son necesarias también. ¿Qué les parece? Los detalles nos ayudan con la comprensión de la historia, identificar los detalles, nos permite pintar una imagen precisa en nuestra mente, imaginamos el momento, lo que está pasando, cómo fue, de lo que la Biblia realmente dice y muestra, cómo fue cuando María vio al ángel, cómo ella se quedó, cómo le habló el ángel. Todas esas cosas nosotros nos podemos imaginar, ponernos en el lugar de María. Ay, entra tarde ya la hermana. Bienvenida, hermana, ya terminamos, pero no importa, le damos la bienvenida. Considerar la importancia de leer la Biblia y escuchar a otros también, como estamos escuchándonos entre nosotras. Entonces aprendemos entre nosotras, o ver los videos que están en las tareas sobre la Biblia. En 2 Timoteo dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin que el siervo, nosotras también, de Dios, sea útil, enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia nos enseña, nos capacita para toda buena obra. ¿Cuál es la mejor obra que podemos hacer para el Señor? Es compartir el Evangelio. Yo soy salva, gloria a Dios. Yo quiero que vos también seas salvo, que aprendas, que conozcas a mi Salvador. Eso es la mejor obra que nosotros podemos hacer. Cuando leemos las sesiones completas de la Biblia, estamos considerando todo el contexto, nuestra interpretación y no solo los versículos o expresión. Deseamos que la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios, nos diga lo que significa. No vamos a poner nuestra propia opinión. Vamos a buscar
la interpretación misma de la palabra de Dios. Cuando no entendemos un versículo y tiene una concordancia abajo que está en otro versículo, vamos a ir a buscar a la Biblia, a ver qué pasaba en el contexto, cómo fue para poder interpretar. No vamos a poner nuestra opinión, no sirve, nosotros no tenemos conocimiento. El conocimiento nos da la misma palabra de Dios. Bueno, hemos terminado la primera clase. ¿Comentarios? ¿Algo que les interese? ¿Mm? ¿Algo que quieran decir? Profe, para mí fue una clase así que muy divertida porque entre hermanas como que, bueno, yo me sentí más en libertad de hablar. Bueno, Porque las me otras alegro, clases porque las otras clases que he llevado han sido con hermanos, maestros varones. Y pues entre mujeres como que hay más libertad. sí, por eso Amén, amén. estamos trabajando para las hermanas, porque podemos identificarnos más, nuestra forma de pensar, nuestra forma de Amén. sentir, ¿eh? Entonces, de eso se trata, que ustedes se sientan libres, que si tienen dudas que pregunten, que, que puedan comentar lo que ustedes sienten. Yo siempre las voy a guiar para que no se me vayan de la historia, para que Amén, enfoquemos amén. en la historia bíblica. No se me ofendan, no se enojen, pero es la forma de poder aprender. Bueno, Amén. hermanas, vamos a orar. Les doy las gracias porque para mí fue una clase maravillosa. Sí, Son amén. acá en Argentina, las 10:20 de la noche. Nos pasamos más de una hora, casi 2 horas. Pero bueno, está perfecto. Espero que no se le haya hecho tan tarde a ustedes. Bueno, Padre, te doy las 6:33. gracias. Mira, Señor. bueno, vamos a orar. Gracias, Señor. Sí, Padre, te doy Señor. las gracias por esta lección, por esta clase, por este grupo de hermanas, Señor, que hemos compartido tu hermosa palabra, hemos aprendido una porción de tu historia, de cómo el ángel, Señor, anunció, Señor, tu llegada a la Virgen, a su madre, Padre. Te damos la gracia por haber guiado esta lección, Señor, y te doy toda la gloria, Padre. Bendice esta noche a las hermanas, Señor, bendice su descanso, a todas las hermanas que están viendo la grabación, Señor, y te doy las gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Bueno, hermanas, mañana lo posible voy a tratar de mandar la grabación, porque a veces el internet me falla y me cuesta mandar la grabación, pero quédense tranquila que van a tener todas las grabaciones. Lo que sí mañana o esta noche más tarde, voy a mandar la tarea para el miércoles. Amén. Voy a volver a compartir el horario, así no se pierden, porque como yo estoy en Argentina y acá hay diferencias horarias, no puedo estar atenta en los horarios de ustedes. Así que agéndense los días lunes y miércoles en el horario que a ustedes les corresponden. De México estamos a 4 horas. De Perú estamos a 1 hora. Así que es mucha la diferencia horaria. De Estados Unidos creo que estoy a 2 horas. Es mucho la diferencia horaria y no puedo tener a todos los lugares en la misma sintonía. Así que agéndense bien el horario de ustedes y los días. Cualquier cosa me mandan mensaje a mi WhatsApp. Así que muchas gracias por toda porque han participado. Espero que hayan estado cómodas en esta primera clase. Así que dejamos de compartir. Muchas gracias a Amén. todas y que Dios las bendiga. Los vemos el miércoles si así Dios lo permite. Un beso Sí, amén. grande, muchas bendiciones. Amén, maestra. Buenas Bendiciones. noches. Igualmente, buenas El noches, Señor me las hermanas. Bendiciones. Buenas bendiga. noches, Y bendiciones buenas a noches, todas las pastora. hermanas del amado grupo.
Amén. Muy bien, gracias.